acuérdate, suscríbete, dale manita arriba, compártelo, en verdad eso me ayudaría muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¡Ah! Hey, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy les voy a explicar funciones trascendentes y lo que voy a hacer son derivadas que voy a estar utilizando varias funciones como trigonométricas y logarítmicas. Y bueno, también voy a estar utilizando fórmulas anteriores como la fórmula 5 para que tú entiendas más o menos que se pueden estar mezclando constantemente tanto funciones algebraicas, trascendentales, y estoy hablando de trigonométricas, logarítmicas, exponenciales y las puedes estar mezclando. Que bueno, de hecho son como los ejemplos un poquitito más complicados en cuestión de derivadas. Pero no te preocupes, la realidad es que no está complicado, solamente hay que llevar unos ciertos pasos y no hay que confundirse. Porque pues con las fórmulas, y de hecho creo que es lo bueno de derivadas, que existe una fórmula para cada una de las funciones. Y de hecho pues te vas a dar cuenta que solamente hay que seguir pasos. Acuérdate, si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo en los comentarios, eso me ayuda muchísimo. También no te olvides de suscribirte, compartirlo, dale manita arriba a este video para que YouTube y el algoritmo de YouTube nos ayude y vayamos hacia arriba. Y bueno, vamos a comenzar con todo y pues bueno, vamos a comenzar. Ok, bueno, el primer ejemplo que te traigo para que tú puedas entender funciones trascendentes para este tipo de derivadas de trigonométricas, exponenciales y logarítmicas es el siguiente. Vamos a ver, entonces yo tengo que la función f de x, que es igual a un logaritmo, es seno de 6x al cubo. Entonces yo ahí tengo un logaritmo y también tengo una función trigonométrica, que es el caso del seno. Entonces lo primero que yo te recomiendo y lo primero que tienes que ver es ¿cuál es la función principal? En este caso es el logaritmo. El logaritmo es mi función principal y me voy directamente a su fórmula, que me dice que la fórmula del logaritmo es la derivada de u sobre u. Y acuérdate que en este caso u va a ser el argumento de ese logaritmo o lo que tengas aquí adentro. Entonces, todo lo que yo tenga acá, eso va a ser u. Y lo voy a señalar. Voy a decir que u va a ser igual a seno de 6x al cubo. Ahí está. Ahora lo que tengo que hacer es derivarlo. Lo voy a derivar y así va a quedar tal cual mi derivada. Me queda entonces que la derivada de u va a ser igual. La derivada de seno, pues tengo que utilizar la fórmula 8, que me dice que tengo que tomar lo que esté en el argumento de esa función seno, que es lo que tengo aquí, 6x al cubo. Lo tengo que derivar y la derivada de la función seno es coseno, por ese mismo argumento del seno o por el ángulo que tiene ahí esa función trigonométrica. Me va a quedar entonces que la derivada de esto va a ser 18x al cuadrado. Es meramente puritita fórmula 2, acuérdate que solamente se baja el exponente y es n-1. Se toma el exponente y se le reduce 1. Es por eso que me va a quedar 18x al cuadrado coseno de 6x al cubo. Ahora sí, ya lo puedo resolver porque me dice mi fórmula de logaritmo que nada más es la derivada de lo que tenga yo aquí en ese argumento del logaritmo y lo voy a dividir sobre u, o sea, sobre ese mismo argumento. Es por eso que lo declaré primero u y declaré su derivada para que sea muchísimo más sencillo y solamente sean pasos los que tenga que hacer. Ahora, me va a quedar entonces que la derivada de f de x, o sea, la derivada de lo que tengo acá, me va a quedar que es la derivada de u. Pues yo ya vi que es esto. Me queda que es 18x al cuadrado por el coseno de 6x al cubo sobre, esto me va a quedar que es u. Uy, yo ya vi que es seno de 6x al cubo. Lo voy a colocar seno de 6x al cubo. Ahí lo que, de hecho, más bien ahora, lo que queda ahí es que esa es tu derivada. Esa tal cual ya es la derivada, solamente que lo puedo hacer que se vea de otra forma. Recuerda que la tangente es igual a seno sobre coseno. Esa es una identidad trigonométrica. Y también acuérdate que el inverso de la tangente pues es la cotangente. Quiere decir que en este caso, si tangente es seno sobre coseno, pues el inverso debe de ser coseno sobre seno, eso debe de ser la cotangente. Y es lo que tengo acá. Esta misma derivada me podría quedar que esta f de x va a ser igual a 18x al cuadrado por la cotangente de 6x al cubo. Ahí está. Quiere decir que esta misma derivada y esta misma derivada
son exactamente el mismo resultado. Solamente ten mucho cuidado porque seguramente cuando tú estés haciendo resultados o algún maestro va a estar jugando con identidades trigonométricas. Entonces, lo que voy a hacer es dejarte el formulario de derivadas aquí abajito de la descripción y también te voy a dejar un documento donde tengo todas las identidades trigonométricas para que no te me vayas a perder. Entonces, bueno, la verdad es que está bastante sencillo y usualmente cuando tú tienes que un logaritmo esté dentro de una función trigonométrica, seguramente el resultado te va a quedar como una identidad trigonométrica. O sea, seguramente te van a tratar de confundir con identidades trigonométricas, pero por lo pronto lo que te quiero decir es que tanto este como ese es el resultado. Nada más, ten en cuenta las identidades, nada más. Nada más. Entonces vamos con el segundo ejemplo para que te vaya quedando más claro. Vamos para allá. Ok, vamos con el siguiente ejemplo que me dice que yo tengo una división que es e a la 3x sobre coseno de 5x. Entonces, otra vez, yo lo que te recomiendo principalmente aquí en derivadas es que definas qué es la primera función que ahí tengo. Lo primero que se me ocurre es que ahí tengo una división. O sea, quiere decir que yo tengo esta función exponencial dividiendo a esa función trigonométrica. Y lo que quiere decir entonces es que yo tengo que utilizar la fórmula 6 de las derivadas, porque acuérdate que la fórmula 6 es meramente para puros cocientes, para puras divisiones, purititas funciones racionales. Entonces me voy directamente a la fórmula 6, que de hecho es la que tengo acá, pero obviamente como esa función 6 me está pidiendo las derivadas de u y las derivadas de v, pues voy a necesitar la derivada de una función exponencial y la derivada del coseno. Es por eso que también te las estoy colocando aquí, la 9 y la 22, porque las voy a estar utilizando. Entonces veamos. Para empezar, acuérdate que la fórmula 6 me dice que tengo que declarar cuál es u y cuál es v. Eso está bastante sencillo. Me queda que u pues simplemente va a ser el numerador y v va a ser el denominador. Eso está bastante sencillo. Ahora, ya teniendo eso, pues voy a sacar todos los datos que necesito para resolver mi fórmula 6. Eso es lo único que necesito. Me va a quedar entonces que u va a ser igual a e a la 3x. Y su derivada, esa está bastante sencilla, es la fórmula 22, de hecho es muy fácil derivar esta función exponencial. Solamente me tengo que fijar en lo que tengo aquí, en su exponente, y eso lo tengo que derivar y nada más voy a multiplicar por la misma función. Mira, la derivada de 3x yo ya sé que esto es 3, e a la 3x, de hecho es lo que tengo acá. Solamente deriva el exponente y multiplícalo por tal cual la misma función que tienes ahí. Entonces ya tengo u y la derivada de u. Muy bien, entonces voy con v. v me queda que es coseno de 5x. Y de hecho, si te fijas, algo que tú puedes ir viendo en las funciones trascendentes, de hecho en el formulario, te vas a dar cuenta que todas son muy parecidas. Solamente hay que estar derivando el argumento o el ángulo o lo que tengas, dependiendo de qué función estemos hablando. Solamente ten cuidado con eso. La derivada de v, de hecho esa está bastante sencilla porque nada más es encargar de derivar lo que tengo aquí adentro. La derivada de acá adentro yo sé que es 5 y me dice que la derivada del coseno es menos la derivada de lo que tengo ahí en el ángulo por el seno de u. Bueno, entonces me va a quedar que esto va a ser menos, la derivada de esto es 5 seno de 5x. Ahí está. Si te fijas, ya tengo todos los elementos para poder llevar a cabo mi fórmula 6. De hecho, es la que voy a realizar. Me queda entonces que la derivada de f de x va a ser igual. Me dice que es v. v en este caso vale coseno de 5x. Multiplicando a la derivada de u. La derivada de u es 3e a la 3x. Menos. Dice u. u yo ya sé que es e a la 3x. Multiplicando a la derivada de v. Que me quedaría que esto es menos 5 veces el seno de 5x. Todo esto lo tengo que dividir entre v al cuadrado. O sea, todo lo que tengo arriba solamente lo voy a dividir entre v al cuadrado. Y v pues ya habíamos quedado que es coseno. Y aquí le pongo el cuadrado de 5x. Nada más hay un detallito. Puedes poner este cuadrado aquí o también lo podrías poner tal cual como se coloca. Así. De las dos formas está bien. Está perfectamente bien. Ya lo único que tengo que hacer es simplemente multiplicar. Hacer un poquitito de álgebra de lo que tengo arriba. Y eso es todo. De hecho, hasta aquí, eso ya es la derivada. Pero mira, veamos. 3 por 1. Esto me va a quedar que es 3 veces e a la 3x coseno de 5x
Ahora sí, sería menos por menos me va a dar más. 1 por 5 me queda que es 5 veces e a la 3x seno de 5x. Todo esto sobre coseno cuadrado de 5x. Ahí está, vuelve a lo mismo. Puedes ponerlo así o lo puedes poner así. Es muy común o es más o comúnmente se coloca de esta manera cuando son los cuadrados en funciones trigonométricas, nada más para que tú lo tengas por entendido. Otra cosa, y que es un error muy casual, es que este cuadrado está afectando a mi función trigonométrica, no está afectando a su ángulo. Entonces, ten mucho cuidado con eso porque sí suelen confundir los estudiantes. Ahora, en este caso, esa ya es mi derivada. Ya obtuve mi resultado. Tal vez lo único que podría hacer, que me podría quedar, sería tal vez factorizar esta exponencial. La factorizo si quieren. Me va a quedar que esa derivada va a ser e a la 3x. Lo voy a factorizar y esto es 3 coseno de 5x más 5 seno de 5. Todo esto dividiéndose entre coseno cuadrado de 5x. A lo que voy es que es exactamente lo mismo, lo único que hice fue factorizar esa función exponencial y ya. Otra cosa que te quiero también hacer como un tip, un detallillo ahí que tú tengas, es que las funciones exponenciales siempre se acomodan primero. Es más usual de esa forma, es muy usual que siempre te encuentres que las funciones exponenciales vayan primero y después las funciones trigonométricas. Es meramente como algo muy común, nada más, no hay como una regla o hasta donde yo sé no lo hay, simplemente es como lo más común de que se acomode de esa forma. El resultado me va a quedar entonces que es esto de acá. Quiere decir que la derivada de esta función, que es una función racional, pero en esa función racional encontramos una función exponencial y una trigonométrica. Eso es importante. Y me dio de resultado que es esta derivada. Bueno, pues esos son los dos ejemplos que quería hacer para funciones trascendentes. Espero te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Acuérdate, déjame en los comentarios si necesitas más derivadas. Yo con todo gusto lo hago porque en realidad me gustan muchísimo las derivadas. Entonces, si necesitas que me meta más en este tema, hago más videos acerca de este tipo de derivadas y seguramente lo estaré haciendo porque probablemente el siguiente semestre esté impartiendo cálculo integral. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Por lo pronto, cuídense mucho. Que estés muy bien. Muchísimas gracias por el video. Acuérdate, suscríbete, dale manita arriba, compártelo. En verdad, eso me ayudaría muchísimo. ¡Ah! Bueno, te va la próxima. Cuídate, que estés bien. Bye.